Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que agárrense fuerte porque esto viene con drama. Hoy vamos a desmenuzar la noticia que ha sacudido a todos los fans. Ande le pide millones a Kerem tras su fuerte ruptura. Sí, lo han oído bien. Parece que después de la tormenta siempre viene la división de bienes, y en este caso los bienes son millonarios. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos de sus carreras individuales, y esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Pero tranquilos porque aquí vamos a analizar todos los ángulos, los rumores, las posibles razones detrás de esta jugada y qué significa todo esto para el futuro de Ande y Kerem. Así que si te gusta el chisme, el análisis y estar al día de todo lo que pasa en el universo de las celebridades, estás en el lugar correcto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque ya saben que aquí siempre traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, pasemos a lo que nos trae aquí. La noticia de que Andercel le está pidiendo una suma millonaria a Kerem Bürsin tras su ruptura ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para quienes no están al tanto, Ande y Kerem, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que conquistó los corazones de millones de fans. Durante meses su romance fue un cuento de hadas, lleno de momentos románticos compartidos en redes sociales, viajes juntos y una conexión que parecía inquebrantable. Los rumores de su relación comenzaron poco después del estreno de la serie, y aunque al principio intentaron mantenerla en privado, la presión mediática y la evidente atracción entre ellos hicieron que su amor se hiciera público para alegría de sus seguidores. Sin embargo, como en muchas historias, el cuento de hadas tuvo un final inesperado. Hace ya algún tiempo surgieron los primeros indicios de que la relación podría estar atravesando problemas. Las especulaciones se dispararon cuando comenzaron a notarse distancias en sus apariciones públicas y las dedicatorias románticas en redes sociales se volvieron menos frecuentes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Ande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura, que fue bastante publicitada, dejó a muchos fans desolados y preguntándose qué había podido salir mal entre una pareja que parecía tan perfecta. En ese momento, la prioridad para muchos era la tristeza de la separación y el deseo de que ambos encontraran la felicidad por separado. Pero ahora, la trama da un giro completamente inesperado y, seamos honestos, un poco turbulento. La información que ha salido a la luz sugiere que Ande no solo ha cerrado el capítulo amoroso con Kerem, sino que también está buscando una compensación económica significativa. Se habla de cifras millonarias y esto, claro está, ha abierto un debate enorme. ¿Por qué Ande le pide millones a Kerem? ¿Es por manutención, por compensación por algún acuerdo previo, o hay algo más detrás de esta cifra astronómica? Las teorías son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Una de las primeras explicaciones que surgen en estos casos es la posibilidad de que haya habido algún tipo de inversión conjunta o acuerdos financieros durante su relación. Si bien es cierto que ambos son actores exitosos con carreras sólidas, en una relación prolongada y mediática como la suya, es posible que hayan compartido gastos, proyectos o incluso habido acuerdos relacionados con sus carreras. Podría ser que Ande sienta que tiene derecho a una parte de los beneficios generados durante su tiempo juntos, especialmente si hubo proyectos en los que ella contribuyó de alguna manera, más allá de su participación como pareja mediática. Otra vertiente a considerar es la del posible apoyo económico que Kerem haya brindado a Ande en algún momento, o viceversa, y ahora se esté buscando una especie de cierre financiero. A veces en las relaciones, especialmente cuando son tan públicas y hay tantas oportunidades de negocios y patrocinios, se establecen dinámicas económicas que pueden volverse complicadas al separarse. Si Kerem, por ejemplo, la apoyó en algún emprendimiento o proyecto personal, o si hubo algún tipo de acuerdo financiero que se acordó durante la relación y que ahora se está intentando liquidar, esto podría explicar la petición.
También debemos tener en cuenta el factor imagen pública y el impacto que una ruptura de esta magnitud puede tener en las carreras de dos figuras tan influyentes. Es posible que Ande sienta que necesita asegurar su estabilidad económica ante un futuro incierto, o incluso que se haya visto obligada a tomar medidas drásticas debido a circunstancias personales que no conocemos. Las demandas millonarias, aunque suenen impactantes, no son del todo ajenas al mundo de las separaciones de alto perfil, donde los bienes y las oportunidades económicas juegan un papel importante. Otro punto crucial a analizar son los rumores que rodean la ruptura en sí. Si bien la noticia oficial fue una separación amistosa, siempre hay especulaciones. ¿Hubo alguna infidelidad? ¿Algún desacuerdo fundamental que haya llevado a una ruptura conflictiva? Si la ruptura no fue tan limpia como se presentó, entonces la petición millonaria podría ser una forma de compensación o de liquidación de lo que se vivió durante la relación. A veces en estos casos, las partes buscan cerrar el capítulo de la manera más favorable posible, y eso puede incluir aspectos financieros. Además, no podemos olvidar el aspecto de las redes sociales y la influencia que ambos tienen. Ande y Kerem no son solo actores, son verdaderos íconos. Su vida privada, y ahora esta petición económica, se convierten en noticias de interés mundial. Las marcas, los contratos publicitarios, los proyectos futuros, todo esto puede verse afectado por una ruptura. Una demanda millonaria, en este contexto, podría interpretarse como un intento de Ande de asegurar su posición en un mundo que puede ser muy volátil para las celebridades. Quizás se trata de asegurar su independencia financiera y protegerse ante posibles repercusiones negativas en su carrera, o simplemente de asegurar su futuro. Sin embargo, es fundamental recordar que hasta ahora, toda esta información proviene de rumores y filtraciones. Ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre la cantidad exacta o las razones específicas detrás de esta petición. Es importante ser cautelosos y no caer en la desinformación o el sensacionalismo. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado el debate sobre las relaciones en el mundo de las celebridades, la presión mediática y cómo las finanzas personales se entrelazan con la vida amorosa. Desde nuestro canal, siempre buscamos darles una perspectiva equilibrada. Por un lado, entendemos que una ruptura, especialmente una que ha sido tan pública, puede ser dolorosa y complicada. Si Ande siente que tiene motivos legítimos para solicitar una compensación económica, es su derecho buscarla. Por otro lado, también somos conscientes de que Kerem es una persona que ha invertido tiempo, energía y emociones en esta relación, y una petición de esta magnitud seguramente no es fácil de procesar. Analicemos un poco más el contexto. Llaman a mi puerta no solo fue un éxito en Turquía, sino que catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional. Las redes sociales de ambos se llenaron de seguidores de todo el mundo, y se convirtieron en referentes de estilo, romance y éxito. Con esa fama vienen también oportunidades económicas significativas, contratos de publicidad, patrocinios, apariciones en eventos, y por supuesto, salarios más altos en sus proyectos de actuación. Si durante su relación, ambos estuvieron involucrados en proyectos que generaron ingresos considerables, es posible que ahora se esté discutiendo cómo dividir esos beneficios. Por ejemplo, si hubo acuerdos de patrocinio que se firmaron conjuntamente, o si uno de ellos dedicó tiempo y esfuerzo a promover la marca del otro, esto podría ser un factor. En relaciones de alto perfil, donde las carreras de ambos están interconectadas, la línea entre lo personal y lo profesional a menudo se difumina, y la liquidación financiera al separarse puede ser un proceso complejo. Además, no olvidemos que Turquía, como muchos otros países, tiene leyes de divorcio y separación que pueden contemplar acuerdos financieros. Si bien no tenemos los detalles de su relación o si estaban legalmente casados, en algunos acuerdos de convivencia o incluso por la duración e intensidad de la relación, podrían existir cláusulas o expectativas de compensación. Esto, por supuesto, es especulativo, ya que no tenemos acceso a información legal privada. Sin embargo, la magnitud de la cifra que se menciona, millones, sugiere que no se trata de una pequeña disputa, sino de algo considerable. Esto podría indicar la existencia de bienes compartidos significativos, inversiones conjuntas, o incluso, como se ha rumoreado en algunos círculos, acuerdos financieros que se establecieron durante la relación para apoyar proyectos o metas futuras de uno o de ambos. Una pregunta que surge es, ¿qué tipo de millones estamos hablando? ¿Son libras turcas, dólares, euros? La diferencia es abismal y cambia radicalmente la perspectiva.
Asumiendo que se habla de una cifra considerable en la moneda local o una divisa fuerte, esto implica que las implicaciones financieras son serias. También es importante considerar el momento de esta petición. ¿Surgió inmediatamente después de la ruptura, o ha pasado tiempo? El tiempo puede ser un factor. Si ha pasado un tiempo considerable, es posible que haya habido intentos de comunicación o negociación antes de llegar a este punto. Desde una perspectiva psicológica, una petición de esta magnitud también puede ser una manifestación de otras emociones. A veces, en medio de una ruptura dolorosa, las personas buscan control, seguridad o incluso una forma de compensación por el dolor o el tiempo invertido. La parte económica puede convertirse en un símbolo de lo que se siente que se ha perdido. Por otro lado, la forma en que se maneja públicamente esta situación también es crucial. Si estas informaciones están siendo filtradas intencionadamente, ¿con qué propósito? ¿Para ejercer presión? ¿Para dar una imagen específica? El mundo del entretenimiento está lleno de estrategias de imagen, y esta noticia podría ser parte de una de ellas. En resumen, la noticia de que Ande le pide millones a Kerem tras su fuerte ruptura es, sin duda, uno de los culebrones más intensos del momento. Las razones detrás de esta petición son múltiples y especulativas, desde acuerdos financieros conjuntos, inversiones compartidas, posibles apoyos económicos pasados, hasta estrategias para asegurar el futuro en un mundo de celebridades volátil. Lo que es innegable es el impacto mediático de esta noticia, que ha capturado la atención de fans y observadores por igual. Llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre esta impactante noticia. Hemos desmenuzado las posibles razones detrás de la petición millonaria de Ande a Kerem tras su ruptura, explorando desde acuerdos financieros hasta factores emocionales y de imagen pública. Es un recordatorio de que las vidas de las celebridades, a pesar de su brillo, a menudo están llenas de complejidades y desafíos, especialmente en el ámbito personal y financiero. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su atención son lo que nos motiva a seguir trayéndoles el contenido más relevante y analítico. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Ande tiene motivos justificados para hacer esta petición? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras individuales? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.